Bueno, estábamos viendo o iniciamos Hebreos capítulo 12 y el asunto es que vamos a leer los primeros versículos porque ya pasamos por ellos. Por tanto, dice el escritor a los Hebreos, nosotros también, él se incluye, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todos los enunciados en el capítulo 11, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué me debo despojar de ese peso y del pecado que me asedia? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En todo ese capítulo 11, es que recuerden que eso no viene dividido por capítulos ni por versículos. Siempre le juega a uno ese engaño. Él viene hablando de que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué. Y dice, Noé tuvo fe, dice, Abel tuvo fe, Abraham, Isaac, Sara, Jacob, Samuel, David, Gedeón, Jefté, Barak, los profetas y Sansón y toda esta gente que enumera allí. Entonces realmente él no ha acabado de hablar de la fe. Él ahora va a poner el sello y nos va a mostrar que el Señor Jesús, el Cristo de Dios, también obró por fe. Y no solamente obró por fe, sino que Él es el autor y el consumador de esa fe. Entonces, el autor y consumador de la fe, él cierra este broche porque más adelantico en este mismo capítulo vamos a hablar de gente que no obró por fe. Ya nos dio el anuncio de algunos, por ejemplo, los egipcios que intentaron seguir a Moisés y al pueblo no tenían fe. Ellos obraron por fe al cruzar el Mar Rojo. Ellos intentaron hacer lo mismo pero sin la fe puesta en Dios y fueron ahogados. Los israelitas del 14 y el 13 de Números, por no obrar con fe sino con incredulidad, sus cadáveres quedaron tendidos por el desierto, todos aquellos que murmuraron contra Dios. Pero también nos va a hablar, por ejemplo, de Esaú, que por no haber obrado con fe se perdió las cosas que la fe da. Entonces, como el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe, ahora Él viene a cerrar con este gran broche de oro que el Hijo de Dios, el Cristo del cual ha venido hablando, también Él obró por fe. Interesante que nos diga eso. Entonces, ¿en qué consistió? Porque recuerden que sin fe es imposible agradar ¿a quién? Al Padre, ¿cierto? Por lo tanto, si el Señor Jesús hubiese hecho todo lo que hizo sin fe, no hubiese agradado al Padre. ¿No me parece maravilloso? Lo que me está diciendo ahora es, Señor Jesús, que es Dios, de todas formas, para agradar al Padre y al corazón del Padre, con todo lo que hizo, lo hizo porque tenía fe. Y esa fe es la que lo posiciona para recibir los galardones que a Él le fueron dados. Entonces por eso dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él no sufrió la cruz por sufrirla, la sufrió por fe, menospreciando el oprobio. Acuérdense la cantidad de insultos, etcétera, etcétera, pero Él no estaba haciéndolo por el oprobio, sino porque la fe la tenía puesta en su Padre. Y a raíz de esa fe se sienta a la diestra del trono de Dios. Entonces, lo maravilloso acá es que únicamente Dios, que no necesita de esto, lo hace. ¿Para qué? Para dejarnos un camino que sigamos. Le está diciendo este escritor a los hebreos, a aquellos sufrientes creyentes de hace 2000 años. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, avanza diciendo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La beligerancia contra el Señor Jesús fue de parte de todos y de todo, hasta el clima estaba en su contra. Entonces, aún aquellos que estaban sufriendo, y nosotros los que sufrimos en la actualidad, yo sé que todos sufrimos, pero cuando uno coloca los ojos
en lo que el Señor Jesús hace, realmente los sufrimientos de uno no es que sean menos porque uno sufre por ellos, pero si compara el ejemplo que Él da para pasar a través de ellos por la fe, es suficiente para que nosotros sigamos. Ahora, Él se sienta a la diestra de Dios. Recuerden que Pablo nos dijo que con Cristo estamos juntamente sentados en lugares celestiales. Entonces, la invitación a nosotros que somos hijos e hijas es a centrarnos a la misma diestra de Dios. Esa invitación, créeme, uno a veces anhela de que lo hubieran invitado a algunos lugares. Hay gente que no te invita a algunos lugares, pero es que es Dios el que te está haciendo la invitación de sentarte a su diestra para siempre. Entonces, Él continúa y les dice, eso que les acabo de decir, todo eso que les estoy diciendo, es para que el ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar. Es decir, cánsense, pero no se queden tirados. Usted puede levantarse, volvemos al punto. En otras palabras, por atroz que sea lo que nos esté pasando, ni siquiera se compara con lo del Señor. Habla de que no hemos pasado por lo del Señor porque aún no hemos resistido hasta la sangre, o sea, hasta morir. El Señor Jesús, que no era culpable, que la sangre de Él no era como la de nosotros, que no había nacido pecado ni cometió pecado, por la fe, que es lo que está rescatando el escritor a los Hebreos, por la recompensa que tenía puesta delante de Él, que era volver a la diestra del Padre después de haber hecho su voluntad, entonces nos debe animar a nosotros para seguir adelante, porque el Señor Jesús resistió hasta la sangre, o hasta dar su vida, combatiendo contra el pecado. Mire que no dice los pecados, sino contra la raíz misma de la caída. Ya vimos en los capítulos anteriores que Él aprendió obediencia, porque Él estaba acostumbrado a mandar, pero todo esto que nos está contando el escritor a los Hebreos es una exhortación a que ni siquiera sigamos adelante con la expectativa de recuperar lo perdido. Perdí bienes porque me los expropiaron, el Señor me los puede devolver al 100 por 1. No, esa no es la motivación. Si se los devuelve, bien. Si no se los devuelve, también. Estoy en prisión por el testimonio de Cristo. Si me sacan, bien. Si me pasa lo de José, que Faraón lo puso en alto después de unos años de estar en prisión, bien. Y si no, pues también. No es la fe para recuperar lo perdido, para recuperar la salud que me hace falta, que Dios lo puede hacer. Recuerde, ojo pues, no es que estemos diciendo que no creemos en milagros, ni que no creemos en que Dios pueda prosperarnos, ni que no creemos en que Dios nos pueda sanar, no, creemos en todo eso y mucho más, súper, pero es ni siquiera lo que por algún malentendido el escritor a los Hebreos está escribiendo. Él lo que está diciendo es que así no recuperen lo perdido, lo importante es conservarlo eternamente ganado en Cristo Jesús, la vida eterna, la resurrección de entre los muertos, todo lo que ya hemos visto durante todo el pasaje. Entonces trae, para ir avanzando donde habíamos dejado, que no deben olvidar la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, y él empieza a usar este término hacia los que han nacido de nuevo como hijos e hijas de Dios. Es importantísimo ver cómo el lenguaje cambia, porque la Biblia la puede leer todo el mundo, pero lo que hay no es para todo el mundo. La paternidad del Padre, perdonen la redundancia, es para los que han nacido ¿de qué? De nuevo. Entonces, al nacer de nuevo, automáticamente soy hijo e hija de Dios. Entonces, Él está diciendo ahora, cuando dice no olviden la exhortación que como a hijos se os dirige, es porque lo que va a citar a continuación está en el Antiguo Testamento. Esto que va a citar está allá en el Antiguo Testamento. Mejor dicho, él podría haber dicho, escrito está. El escrito está aquí es que las pruebas y sufrimientos que nos ocurren no son para desalentarnos. Mire qué cosa tan tremenda esto, la forma de hablar de este hombre. Que esas pruebas no son para desalentarnos, sino para animarnos. Que cuando Dios permite que eso ocurra, porque ya dijo en el capítulo 11 terminando, que se había provisto para nosotros algo mejor,
porque al fin y al cabo el galardón para todos es el mismo. El galardón es la resurrección, el galardón es lo de estar inscritos en el libro de la vida, el galardón es como lo vio Abraham, porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren que tenemos el mismo galardón, pero cuando dice que Dios de pronto ha para nosotros preparado algo mejor, se refería a una mejor prueba, no a un mejor galardón. Nos comparó y dijo, hay gente que aserraron, hay gente que murió pobre, hay gente que murió escondida en cuevas, hay gente que hay gente que fue rescatada de los leones, pero para nosotros debe haber algo preparado, no mejor galardón, porque no hay mejor galardón, sino prueba para dar nuestro testimonio de fe. Eso es lo que le está rescatando. ¿Sí me hago entender en eso? Es que esto es muy importante. Entonces, el escrito está en el Antiguo Testamento, eso lo podemos encontrar en el Salmo, en un proverbio, en el mismo Apocalipsis, pero citemos solo el Antiguo. El escrito dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, como ya hablé de esto, quiero avanzar, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. No está hablando de castigo, ¿sí? Que ahí es donde nosotros debemos diferenciar. El castigo lo reciben aquellos que, por no creer en Cristo Jesús, entonces, pues el látigo de Dios está continuamente sobre ellos, si así lo queremos decir, como pago por sus obras. Pero, si nosotros ya nacimos de nuevo y somos nuevas criaturas, la corrección a la que está hablando acá del Señor no es para destrucción, sino que por andar mirando esta bendita palabra, que es muy bonita y todo, y mire qué tan larga, se nos olvida esta que es fenomenal y cortica. ¿El Señor al que qué? No está diciendo el Señor al que disciplina. Nos lo saltamos automáticamente por esas ganas de no sufrir. El Señor al que ama, disciplina. Es decir, lo que está ocurriendo en nuestras vidas es algo que debemos atesorar, no eliminar. Sin esa disciplina de parte de Dios, a pesar de ser hijos, y no hubiese disciplina, nos levantaríamos malcriados y raquíticos y además abusivos y desconsiderados. Mientras que cuando por la disciplina de Dios vamos entendiendo que lo que Él está haciendo es para moldear nuestro carácter a la imagen de su Hijo, entonces ahora entendemos con amor que el Señor al que ama azota. ¿Por qué? Eso no es... ¿Qué pasa cuando empieza la disciplina de Dios? De la cual todos somos partícipes, enseguida va a decir, todos los nacidos de nuevo. Uno empieza a pensar que uno es el único que le están pasando las cosas. Esto no le pasa a nadie más. Uno se cree, pues, no sé, el ombligo del Señor, abandonado además, porque las cosas no funcionan como uno quiere, etcétera. Y hay como una ceguera. Pero no. El escritor a los Hebreos, que está hablando de madurez, porque él dijo que esto es alimento sólido. A partir del capítulo 5 y 6, él empieza a darle duro al alimento sólido y viene en todos esos capítulos dando es pura comida concreta. Y azota a todo aquel que recibe, ¿por qué? Por hijo. A todo el que recibe por hijo. Es más, esta es una prerrogativa de ser hijo. El azote y la disciplina de parte de Dios para sus hijos es el mejor trato en amor que Dios le puede dar a un nacido y una nacida de nuevo, porque quiere llevarlos a la estatura de Cristo. Y ahí es donde saca a relucirse la fe, porque dice, si soportáis la disciplina, además tenemos que entender que la disciplina de Dios no es gravosa, porque Dios no se va a encarnizar con nosotros pues para hacernos la vida insoportable. Él sí sabe cómo y hasta dónde disciplinarnos. Esta disciplina no es gravosa, tampoco es insoportable. Lo que pasa es que uno es muy mimado. Uno es muy mimado y lleno de caprichos y tiene una cantidad de resabios que hay que salir de ellos. Porque dice, ahora, él viene hablando de ¿qué? De la fe. Aquí es donde él nos está mostrando la fe madura, el escritor a los Hebreos. Esa disciplina se soporta por la fe que tenemos en Dios. Cada vez que estoy cansándome y de pronto voy a desmayar, levanto los ojos al cielo y recuerdo que tengo un buen Padre con P grande, una P grande, enorme, mayúscula, de Padre de los cielos, que soy su hijo. Si soportáis la disciplina, entonces Dios me puede tratar como a hijo. La persona que no soporta la disciplina excluye a Dios
de permitirle desarrollar su paternidad sobre él o sobre ella. Porque al fin y al cabo todo esto es regalado, pero Dios tampoco anda detrás de nosotros rogándonos a ver si queremos ser perfeccionados en carácter o no. Ahí es donde hay que echar mano de esa fe de la que él viene hablando. Tiene que haber un cambio de chip. Además, perdón, a ver, es que tenemos como que decir, ve, ¿y quién te tiene en disciplina? No es la maestra del colegio, no es la administración de... No, es que es Dios el que me está dedicando su tiempo, su espacio, su intelecto a formar en mí el carácter de su hijo. Recuerden que veníamos hablando, ¿por quién? ¿Por la gracia o por las obras de quién nacemos de nuevo, mejor dicho? Hay una interrogante al final. ¿Hemos dicho? ¿Por la gracia de quién? ¿Por lo que hizo quién? Jesús, ¿sí o no? Entonces el Señor Jesús llega y nos presenta al Padre como hijos, ¿o no? ¿Sí? Entonces el Padre, imaginémonos ese diálogo nuevamente, dice, ¿me trajiste hijos? Sí, te traje hijos. ¿Por qué? Pues porque mira, han creído, como tú decidiste, de que en mí iban a estar centradas todas las cosas, que soy el Cordero tuyo, que quita el pecado del mundo, que es mi sangre divina la que se ha derramado, y ahí están. ¿Quién puede negar que ahí en neonatos el niño no es el niño, el hijo de? Dice, qué bien, y el padre le pregunta, ¿y cómo están de carácter? No, todos para ser, pero esa hora, mi amado Padre, le toca al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, que es con quien realmente estamos caminando en esta época así tete a tete, ¿cierto? Porque Él está aquí, porque mire que nosotros nacimos del Espíritu y del agua, y de ahí en adelante esa relación del fruto del Espíritu en mi vida es la que activa todo ese carácter del Señor Jesucristo que me ha sido imputado por el solo hecho de haber creído. Entonces ese periodo del nacimiento a la mayoría de edad, digámoslo así, es el que Dios aprovecha para cambiarnos la manera de pensar, para renovar nuestra manera de vivir y además para demostrar que somos sus hijos, y por eso nos está tratando. Entonces Él trae un ejemplo y dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Lo lógico de los padres nuestros acá en la tierra, los terrestres, es que nos disciplinen y nos encaminen, por lo menos nos den ejemplo. Entonces lo lógico en este hilo de pensamientos que trae el escritor a los hebreos es que nuestro padre extraterrestre, porque Dios no es de esta tierra, el que ha hecho todo, también necesita formar a esos hijos que ha recibido y que Cristo le ha presentado, porque la formación es necesaria. ¿Y por qué es necesaria la formación, señor escritor a los hebreos? Y él nos contestaría, porque ustedes nunca estuvieron acostumbrados a caminar con Dios. Esto es completamente nuevo. Para caminar con Dios se necesita una mente nueva, completamente nueva y restaurada. Y eso no se da de la noche a la mañana. Su nacimiento sí, usted ya es santo, sí, usted ya es salvo, sí, pero el crecimiento, la persona del Espíritu Santo se va a encargar de llevarlo con ternura y con decencia hasta la estatura de mi hijo, porque aquí, en la eternidad, yo no voy no hay lugar para entrenamiento. El entrenamiento es allá. Cuando uno ve las cosas, a veces pienso, rayos, tenemos que perseverar en esto, amigos y amigas, porque esto es lo que le tenemos que entregar a la gente. Uno a veces está ante otros que no son creyentes todavía, o que ya son creyentes pero no están renovando mente, y a uno le parece como muy difícil que la gente entienda. Y ¿sabes qué es lo que pienso? Pues si entendimos nosotros, cualquiera es capaz de entender esto. Solo hay que perseverar en entregar. Eso de alguna manera arrancamos nosotros, ¿sí o no? Y bien perdidos que estamos. Entonces como la formación es necesaria, y es necesaria, ahora me doy cuenta porque jamás he caminado en el camino de la santidad. Yo era de una naturaleza caída, nacido bajo pecado, cometiendo pecados, en la misma inmunda andaba, si estuviera en religión. Entonces él aclara y dice, pero si se os deja sin disciplina,
recuerden que finalizábamos con esto la vez pasada. Es como estas personas que de manera incauta han caído en manos de estafadores. O sea, uno sabe cuándo lo están estafando. O sea, cuando a uno le prometen que uno pone esta servilleta y le devuelven 1000 paquetes mañana, en alguna parte uno sabe que le están ofreciendo algo como que no es, ¿cierto? Entonces, ahora llevémoslo al plano de el cristianismo, entre comillas. En un cristianismo en donde a uno supuestamente le ofrecen solo riqueza, nada de sufrimientos, siempre salud, inmensa abundancia, y además me la ofrecen sin tener que entregar nada a cambio, y que eso va a ser así ipso facto y eterno desde el mismo momento en que crea. Hombre, en el mejor de los casos no pasa de ser una broma de mal gusto que uno ingenuamente quiere aceptar y después levanta la mano y dice que me tumbaron. No, perdóname. Ahí también hubo gran parte de uno por aceptar lo que el Evangelio no le está ofreciendo. Entonces, esto que ustedes ya estamos haciendo de leer versículo por versículo, hoja por hoja, libro por libro, y vuélvale a arrancar, no vaya a considerarlo pérdida de tiempo, por favor, porque es realmente lo que el Señor quiere hablar. Dice, pero si se os deja sin disciplina, y vuelve a aclarar, de la cual todos han sido participantes. Entonces uno dice, ¿cuáles todos? A ver, entonces me pongo a imaginar latino. No, empecemos de los de Hebreos 11. No, todos aquellos que ya numeró. Y además todos esos participantes dicen que son una gran nube de ¿qué? De testigos que ya llegaron. O sea, por la fe no les han entregado todavía la recompensa, pero la fe de ellos ya fue probada y es claro que están en el grupo de Dios para la eternidad. Entonces, una vez me inscribí en una carrera que se llama Subiendo Santa Elena. Sí, eso arranca ahí desde Las Mellizas. Claro, pues yo llegué con mis tenisitos, la camisetica bien, las niñas me embadurnaron de bloqueador hasta la lengua, y llegué allá. Cuando empecé, llegué y uy, rayos, entonces empieza a ver uno esos señores y esas señoras que son de pantalonetica acá cortica, que traen acá una ranurita y son todos bien delgaditos y todo, y uy, ¿yo en qué me metí? Claro, arrancamos a subir Santa Elena, son 13 kilómetros, y en la primera cuadra yo ya iba de último, pero lejos, ellos llegan como 5 cuadras adelante, y entonces arranqué, ya dije, nada, me muero en esta, por aquí no me conoce nadie, la pena me la aguanto solo, ¿cierto? Y empecé, y me alcancé a un señor, claro, ese señor iba porque iba lesionado, entonces yo me fui detrás de él siguiéndole el paso. Pero ¿saben algo bonito? Cuando llegamos allá al Alto de Santa Elena, bueno, y en las otras carreras acá de la media maratón, eso es agua, Gatorade, nada, aquí es agua de quebrada, eso es lo que uno alcanza a coger. Llegamos allá, y ¿saben? Estaban todos. Y nos aplaudieron hasta que subimos a una parroquia que hay allá, que era donde entregaban la medallita como si nos la hubiéramos ganado. O sea, ahí medio entendí yo que es tener una gran nube de testigos. Nadie se burló de nosotros, porque en últimas ellos sabían que nosotros no nos íbamos a ganar la carrera, pero sí que íbamos a ¿qué? A llegar. Esta carrera no es para ganarla, es para llegar. Entonces yo no me tengo que comparar con nadie. Entonces ninguno de los hijos de Dios es liberado de este trato, ninguno, porque Dios tiene un propósito no solamente con habernos hecho salvos, Dios tiene un propósito con moldear nuestro carácter. Aún el hombre y la mujer en el jardín, si no hubiesen caído, miren lo que vamos a decir, de todas formas hubieran necesitado del Cristo inmolado antes de la fundación del mundo, para que les enseñara qué es tener el carácter de un hijo y de una hija de Dios. Así en bruto no servían. Entonces, cuando somos vueltos al lugar de donde caímos al precipicio, en el primer hombre y en la primera mujer, porque decir esto sería tan terrible como decir que Dios nos hizo para que cayéramos. Dios no hizo al hombre y a la mujer para que cayeran, ellos cayeron. Entonces, otra vez colocados en el estándar que Dios realmente se había fijado,
ahí es donde nuestro carácter debe ser formado. Entonces nuestra lucha ahora no es decir que mi carácter ha mejorado porque dejé de beber. No, eso era lo que hacía como obra de la carne, estando bajo delitos y transgresiones. Ahora que estoy sano y sana en Cristo, nuevamente por haber sido colocado en donde realmente Dios me quería, vamos a moldear ese carácter. Si se dan cuenta, en el jardín, Adán y Eva carácter formado no tenían. ¿Vale? Entonces, las pruebas son permitidas. Claro, a Dios no se le escapa de control que estemos pasando por ellas. Las pruebas es algo que tiene como un común denominador para todos, porque todos necesitamos disciplina. Otro principio acá, no somos los únicos. Ahorita cuando avancemos más en Pedro los viernes, nos vamos a dar cuenta de que alrededor del mundo toda la gente en Cristo está siendo disciplinada, toda, pero no cree el único. Entonces es un colectivo y no es un castigo, sino la evidencia del cuidado de Dios, porque no puede dejarnos información. Y entonces en la prueba yo ya puedo entender a Santiago cuando dice: tengan por sumo gozo cuando estén en medio de diversas ¿qué? No dice castigos, porque no estamos pagando algo malo que hicimos, sino que estamos siendo formados en carácter. Ya hablamos también el viernes de que es un mito. No, ¿cómo que dije? Me acuerdo. No es un mito que haya creyentes nacidos de nuevo que no caigan. Hay gente que no cae, ¿correcto? Pero sí es un mito pensar que los cristianos no caen. Hay cristianos que caen. Eso ya tiene otro tratamiento, pero aquí estamos hablando de la participación en la formación del carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora, si no se nos trata de esa manera, es porque somos bastardos, o son bastardos aquellos que no sufren de esta disciplina y no son hijos. Ser hijos requiere una paternidad responsable. Bueno, avanzando un poco, él ahora viene a mostrarnos con ejemplos naturales lo que el Padre Celestial está haciendo con nosotros. Él dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres ¿qué? Terrenal. Búsquese ahí en su Biblia Juan 3:6, leámoslo y verá, por favor. Vamos a ver algo que él va a desarrollar aquí bonito. Ahorita cuando empecemos, empezar no mediato, porque lo de Pedro nos va a llevar unos días, pero cuando terminemos Pedro los viernes nos vamos a dirigir a Juan, y para estar en la primera, segunda y tercera carta de Juan vamos a tener que tomar muchos principios del Evangelio de Juan y vamos a recuperar una cantidad de cosas que ya sabemos, pero las vamos a ver más nítidas. Entonces en Juan 3:6 dice lo siguiente, dice: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Otra versión dice: lo que nace de la carne, ¿qué es? Carne. Y lo que nace del espíritu, pues espíritu es. Entonces, tomemos el pensamiento del Espíritu Santo en cualquiera de los dos autores, sea Juan o este escritor a los Hebreos. Él ahora dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Cuando se refiere acá a padres terrenales, es lo que es nacido de la carne, carne es. Nuestro primer nacimiento fue de padre y madre, humanos. Ya como hemos avanzado un poco más, pues sabemos que como ellos nacieron bajo pecado, entonces nosotros también nacimos bajo pecado, y ellos cometían pecado y nosotros también, porque esa era la naturaleza. Entonces él ahora dice: hombre, si teníamos unos padres terrenales que nos disciplinaban, como él está dirigiéndole la carta, ¿cómo se llama la carta a los qué? Entonces los judíos sabían muy bien esto, porque si alguien era experimentado en disciplina terrenal, digámoslo así, eran los judíos. Está el libro de Proverbios, que es pura disciplina para los hijos, está todos estos libros que encontramos en el Antiguo Testamento y que los vemos aplicados. Entonces, el pueblo judío sabía bastante de esto de ser disciplinado por sus papás. Lo vemos en libros como Proverbios. Pero él ahora nos va a decir algo revelador, no lo podemos dejar pasar por alto. Y esos padres terrenales que nos disciplinaban, ¿los qué? Venerábamos. Aquí no está hablando de adoración, está hablando del respeto, del cariño, de la admiración por ese papá y esa mamá,
en una cosa medianamente normal, uno tiene devoción por su papá y por su mamá porque uno sabe que quieren lo mejor para uno. Yo sé que tal vez usted no cree en esto porque lo levantó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero estamos hablando de la gente que sí. Y uno confía en estas personas. ¿Por qué? Por el solo hecho de que son sus padres. Él ahora dice, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus. Y mire la palabra que usa. Estamos aprendiendo ¿qué? Obediencia. Obediencia. Ahora recuerden que no es obediencia porque dejé de fumar y ahora no fumo y soy obediente. Estamos hablando de la obediencia del nacido de nuevo que tiene una nueva naturaleza, y estamos hablando de la obediencia para obedecer, que fue la que demostró Cristo Jesús cuando le dijo al Padre que se haga tu voluntad y no ¿qué? Y no la mía. Cuando el Señor Jesús le dice eso al Padre, el Señor Jesús, que es Dios, le dice al Padre, que es Dios, hágase tu voluntad y la mía, no estaban discutiendo, era si él iba a hacer un atraco y ahora no lo iba a hacer porque la voluntad del Padre era que no atracara en ese día. No, estaba hablando de que la voluntad de Dios es siempre buena, es agradable y ¿qué? Y perfecta. Entonces estamos aprendiendo a obedecer en la obediencia, en la formación de carácter real. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, recuerden que nuestro Padre Celestial es creador, Él nos ha creado, pero para eso tenemos un nombre. Todo lo que Dios ha creado, lo que Él ha creado, ¿qué son? Criaturas. Pero a cuanto le recibieron a Cristo Jesús, les dio potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Entonces ahora nosotros tenemos, además del Padre creador, que esa relación de suyo por naturaleza la tenemos con Él, ahora tenemos un Padre redentor que nos redime a través de Cristo Jesús por la obra del Espíritu. Y Él nos va a empezar a colocar, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta en qué es lo que nos quiere Él perfeccionar en carácter, porque ahora nos va a empezar a mostrar el Padre santificador, el que quiere de sus hijos pureza en todo lo que hacen y en todas sus relaciones, y para eso necesita ser un Padre educador que desde los cielos mismos ha permitido que volvamos a nacer para que seamos ahora hechos a su imagen y ¿qué? Y semejanza, pero no de lo que hizo en el jardín, sino de la naturaleza que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces ahí podemos verlo con ese versículo 3:6 de Juan. Lo que es nacido de la carne es. Teníamos nuestros padres terrenales y los venerábamos y nos disciplinaban, y eso como a ellos les parecía. ¿Cuánto más podemos obedecer al Padre de los Espíritus? Es a los que ahora hemos nacido del Espíritu. Y eso es lo que ahora el escritor a los Hebreos quiere entrar a que consideremos. Ahora somos espirituales, por fin somos espirituales. Entonces, y aquellos, nuestros padres terrenales, disculpen, ¿a qué es que venimos? ¿A qué? Ojo que esto es, aunque Pedro nos lo va a renovar mucho también, aprovechémoslo acá. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, y como a ellos les parecía o como intuían, y sobre todo eran familias de hebreos que eran enormes. Usted se imagina, por ejemplo, una quebrada de una taza en la familia de Jacob, que tenía 12 hijos y una muchachita. De pronto resulta uno castigando al que no es, o se le va yendo la mano, como a ellos les parecía, no de mala fe, estamos hablando de papás bien, según la sabiduría terrenal que ellos tenían, según la sabiduría humana que un ser humano puede tener. Es más, aún con el conocimiento intelectual de las Sagradas Escrituras de una manera no revelada, como muchos de los judíos. Recuerden que ellos todos los sábados estudiaban en sus sinagogas y en el templo cada año iban a celebrar sus ritos, pero no había revelación en la gran mayoría de ellos. Entonces, aún la aplicación que hacían de las Escrituras la hacían bajo su juicio humano, sin la revelación. Y dice, y aquellos ciertamente por pocos días se disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose al Padre Celestial, y es ahí donde tenemos que entrar, para lo que nos es provechoso. Provechoso, es decir, correcto. Provechoso, es decir, apropiado. Provechoso, es decir, digno.
provechoso es sin rastros de la caída, provechoso es sin límites terrenales. Recuerden que teníamos una naturaleza para la cual todo era imposible, y ahora el Señor Jesús lo primero que nos enseña a través del ángel Gabriel es diciéndole a María: para Dios no hay nada que imposible. Y por allá remata diciendo: para el que cree todo le es que. Y nosotros venimos de una naturaleza para que todo es imposible y para que muchas cosas sí son imposibles. Y aquí entramos en una esfera impresionante, pero no la vamos a usar para tener grandes logros, tener grandes éxitos. Él nos va a decir para qué es esa nueva naturaleza y para qué es que Dios nos está disciplinando. Entonces Él se ha demorado todos estos 12 capítulos para llegar a este punto con los hermanos hebreos de hace 2000 años, pero nos va a servir mucho ahora también a nosotros. ¿Para qué me está disciplinando el Señor? Dice: para que participemos de su santidad. Y aquí llegamos al meollo del asunto: participar de su santidad. Pedro también nos lo dijo en la primera carta, en el capítulo 1, que ya vimos, en el versículo 14 al 16. Recuerden que él empezó diciendo: sed santos como yo soy ¿qué? Santo. Muy bien. Nosotros somos hijos e hijas de Dios, tenemos su naturaleza divina, no somos dioses, no participamos de su deidad, pero sí de su santidad. En esa parte del carácter de Dios es para qué nosotros estamos siendo disciplinados, para qué nosotros estamos siendo azotados, para qué todas esas circunstancias se permiten. ¿Qué es eso de la santidad? Lo deja ahí en stand-by y va a terminar con lo de la disciplina. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A primera vista, toda disciplina o azote es siempre desagradable. ¿Por qué? Porque la disciplina, digámoslo así, es la escuela de Dios para sacar a flote la santidad recibida en Cristo cuando creímos. Eso está ya en el fondo y hay que sacarla. Ese diamante en bruto hay que pulirlo, hay que sacar a flote la personalidad de Cristo. Ahora, este gozo es un fruto, es una manifestación del fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Miren que la provisión de Dios es siempre espiritual. Pablo en todas sus cartas, o en la gran mayoría, dice: gracia y paz a vosotros. Y por ejemplo, la gente de Tesalónica, bien necesitada de un mercado, y él no les habla de eso. Siempre les habla de la provisión del cielo, siempre les habla de la provisión del gozo. En Galacia, que estaban cayendo otra vez en la circuncisión, él les habla de la parte espiritual también, y así lo vamos a ver en esta carta a los hebreos. Es como si el gozo estuviera ya en el fondo y hay que sacarlo a la luz. En este caminar con fe, porque de la fe es que viene hablando, aprendemos a darle gracias a Dios en todo. En todo. Porque ahora entendemos, ya sin sacarlo del contexto, lo que dice Romanos 8:28, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿por qué le damos gracias? ¿Por qué tenemos gozo? Claro, ningún correazo al principio, y en el momento que se lo dan a uno, es causa de gozo. Él entiende, él ha participado de eso. Para que este escritor a los hebreos esté escribiendo de esta manera, es que el tipo ya ha pasado por ahí. Es más, o está pasando. Esto no lo escribe ningún aparecido ahí sobrenadando en la fe. No. Aquí tenemos un tipo bien metido en el asunto, y eso es lo que quiere transmitirle a estos hermanos. Es verdad que ninguna disciplina puede estar recordando momentos de él. Al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. Porque es que ser disciplinado es penoso. Ser disciplinado es doloroso, porque el entrenamiento duele. Causa lágrimas en vez de risas al momento mismo de recibir la situación. Los que tienen alguna disciplina de ejercicio saben a qué se está refiriendo este escritor a los hebreos.
a hacer ese circuito de trote, no, es que venga, qué alegría vamos a trotar, no, a hacer ese circuito de abdomen, menos, y ese abdomen bien oculto, y entonces, en fin, todas esas cosas, es de triste, pero después, es causa de gozo, y dice, gracias Señor, gracias por esa disciplina, y él lo expresa de esta manera, pero después, da fruto, ¿qué? Y mire que habla de fruto, este fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La esencia del versículo está aquí, de esta parte del versículo está aquí, a los que en ella han sido ejercitados, o sea, es fruto apacible para los que ya han sido ejercitados en ella. Para el que no ha sido ejercitado en ella, dice, no, eso no me convence, eso como tan fanático, como para uno creer tanto. O sea, yo voy a ser de los que no me consagro tanto porque, gracias Juanita, porque el asunto es que yo veo que los que se consagran sufren, y es interesante, pues que el leer la Biblia le trae a uno muchas recompensas. La Biblia dice que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecuciones. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El Señor Jesús dijo, si esto hacen con el árbol verde, imaginen que harán con el seco. Entonces, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aclaración, con esto él quiere decir, esto no es para observadores, para gente que está viendo cómo otros corren y a ver si eso se pega por ósmosis. Tampoco es para gente estudiosa de cátedras teológicas, que desde la comodidad del aula o del salón, en diagramas, es como si fueran a cine y se creen el protagonista de la película. No, ejercitados es que Dios está con uno en la prueba y lo pasa. Dios nunca te va a dejar ahí, pero hay que estar con Él. A los que ellos han sido ejercitados o en ella, da un fruto apacible. ¿Por qué? Porque es un constante participar del fruto de la experiencia del haber sido disciplinados, y además lo recibe uno en paz. Y cuando habla de que da un fruto apacible de justicia, es porque la santidad que ya hay en mí es perfeccionada al salir a flote, y cuando ya no forma parte de mi teoría, sino de mi carácter y de mi manera diaria de vivir, a la hora que sea y donde esté. Entonces les dice, levanten esas manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí cabe aclarar algo. No es el sufrimiento el que produce la santidad. Ojo con eso, porque hay mucha gente que no cree en Dios y sufre común. Eso no es lo que produce la santidad. La santidad está sobre una base que se llama la sangre de Jesucristo, y la fe que es probada y sale a la luz mostrando la obra de Cristo en la cual yo he creído. La santidad no tiene origen en mí, porque recuerden que somos duales. Tenemos la posibilidad, después de haber nacido de nuevo, de darle gusto al caminar de la carne o de sembrar para el espíritu y recoger vida eterna. Entonces, esta santidad de la que estamos hablando es la que he recibido de parte del que del cielo ha bajado, que por naturaleza es santo. Es más, los querubines en Isaías 6 y en Apocalipsis 5 están diciendo santo, 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 3 veces santo, y multiplique eso ad infinitum. Entonces, el sufrimiento no es lo que produce acá la santidad o la paz o ese fruto apacible del que acaba de hablarnos. Es la sangre del Señor Jesucristo, que es la base correcta, y es la fe a través de la cual me apropio de la obra de Cristo que el Padre decidió por el Espíritu Santo entregar para reconciliarme con Él. Entonces, otra cosa que podríamos hablar acá es de madurez. Madurar en Cristo lo logramos es porque posicionalmente yo ya soy santo por haber creído en Cristo, pero vamos a desarrollar ese músculo. Eso es lo que Él ahora nos va a invitar
a entender de por qué el azote y la disciplina del Señor. Cuando habla de manos y rodillas es porque está hablándonos de libertad y de fortaleza en ellas para alabar, para servir, es más, para trabajar en pos de los demás que no conocen a Cristo o para edificar a los que ya en Cristo estamos, que es lo que estamos haciendo. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, porque indudablemente todos los caminos del Señor son rectos. Todos los caminos del Señor son perfectos. Y nuevamente les traigo el pensamiento. Nosotros no estamos acostumbrados a andar así. Por algún lado torcidos estábamos. Vimos el viernes cómo las obras de la carne en Gálatas capítulo 5 vienen desde una inocente orgía hasta un gran odio. Y están en la misma esfera. ¿Sí? Y cómo tratamos nosotros y aceptamos tan socialmente hasta como privilegio ser vengativos, rencorosos e insoportables, y cómo censuramos otras obras de la carne, cuando para Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino, mientras que aquellos que viven en el fruto del Espíritu, contra esas cosas no hay ley. Lo que ahora el escritor a los hebreos le va a mostrar a esos hebreos de hace 2000 años es que, conociendo los dos pactos, no nos podemos perder de ahí. El escritor a los hebreos le está hablando, como Pablo lo hizo en Romanos capítulo 9, 10 y 11, a judíos, y les dice: ojo, ustedes tienen el panorama completo, conocen del antiguo pacto, conocen de los antiguos sacrificios, conocen del antiguo sacerdocio, conocen de la antigua ley y conocen del antiguo templo. Ahora ustedes, por la fe, entienden que hay un nuevo pacto, que hay un sacrificio eterno, que ya no hay más sacrificios de animales, que el templo ya no es ese de piedra, etcétera, etcétera, que el sacerdocio es el de Melquisedec. Entonces, lo que tienen que hacer es recordar que por este camino que nos está señalando Jesús, el único que ha caminado es Él. En toda la extensión de la palabra, el Señor anduvo como autor y consumador de esa fe. Noé lo vio desde lejos, saludándolo desde lejos lo vio Abraham. Pero nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, con la revelación de Cristo Jesús, jamás, ni siquiera los de la ley de Moisés, habían transitado por este caminar, porque ellos habían estado en las sombras. Ahora estamos en lo real. No podemos perder de vista eso. Las sendas son nuevas, pero está diseñado para que ni el cojo se salga del camino, porque cojo es tanto aquel que se pueda apartar del camino de Cristo Jesús a raíz de las tentaciones y las obras de la carne y volver allá a lo que antes había desechado, pero también, escuche bien, cojo es aquel que quiera volverse al viejo pacto, a sacrificar allá animales, a ir allá a decir: la puerta del antiguo pacto está abierta y el Señor ya la cerró cuando en Cristo Jesús hizo nuevas todas las cosas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En conclusión, lo que aquí nos anima es a que seamos voy a hablar más despacio, que seamos almas sanas al servicio de Dios, que seamos almas santas al servicio de Dios, perfeccionados en el carácter de Él. ¿Qué es seguir la paz con todos? Las sendas del Señor son paz. Las sendas del Señor son santidad. Él ya dijo en Pedro: sed santos como Él, ¿quién? Como Él es ¿qué? Santo. Él no me está exigiendo que saque santidad donde no la tengo. Él me está diciendo que está cobrando el depósito que hizo en mí en Cristo Jesús al entregarme un Jesús santo. Y Él ahora ya sí puede exigirme santidad, pero toda esa santidad la tenemos bajo un esquema de pensamiento sin renovar, y hay que salir de ellos. Cuando dice seguir la paz con todos, me va a llevar a entender de que todas las relaciones que tengo con los demás, así como la tengo con el Padre y la tengo conmigo, con los demás, yo debo ser un portador y un aportante de santidad a cada relación. ¿Por qué? ¿Porque soy muy guapo? No, porque soy un nacido y una nacida de nuevo. Entonces la manera de acercarme a John debe ser con un principio de santidad, no de santurrón, sino de santidad.
La relación de los hombres con las mujeres debe ser de santidad, de los padres con los hijos debe ser de santidad. Es más, con los no creyentes, mi relación con ellos debe estar basada en la santidad. A lo que me va a invitar ahora es al paquidérmico ejercicio de reconocer que en Cristo Jesús tengo que ser capaz de erradicar todo principio de pecaminosidad en mi relación con los demás. Y para eso debo tener una relación pura y santa con Él, como Él la tiene conmigo, de manera que ahora yo soy un portador de esa santidad y la voy a desarrollar hacia los demás. Ahora, Él no está hablando de la ausencia de conflictos, porque puede haber guerras. Está hablando desde la ausencia de pecado en aquel que como hijo o hija de Dios está siendo, no sé si usar la palabra purificado, mejor no, disciplinado y perfeccionado en el camino de la santidad que ya tiene para desarrollar. O sea, al principio hay como un híbrido. Sí, Pablo lo reconoce, que pasamos de niños a adultos en Cristo, pasamos desde el creyente carnal al creyente espiritual, pasamos del creyente de Corinto al de Éfeso, por ejemplo. Entonces, seguir la paz con todos. La paz es en el vínculo de paz que nos da el Señor. Paz no significa ausencia de conflictos, pero es que mi relación con los demás puede ser santa a pesar de que no haya la paz humana que la gente pregona. Y dice, ¿y la qué? Y la santidad. Ojo pues, básicamente lo que él acaba de decir en este versículo escondido es que yo no debo tener pactos ni licencias con el pecado. Y es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué me dice que sin esa paz y sin esa santidad, específicamente sobre la última, dice, sin la cual nadie ¿qué? Verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Mire que hay todo un capítulo de terror ahí. Estos versículos uno los pasa de largo porque es que esa cosa es como muy santa. Y yo soy como muy pecador, así nos enseñaron, pero cuando ya tenemos el secreto abierto de que tenemos la naturaleza correcta, yo puedo estar a cara descubierta con el Señor como hacía Moisés. No tengo que ponerme ningún velo porque para eso era el velo de la ley. El velo de la ley me lavaba por fuera, pero quedaba con una conciencia culpable interna, de manera que tanto el sumo sacerdote tenía que ir cada año para ofrecer por sus pecados y por los pecados de los demás. Aquí no, aquí tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, gran sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, que ni nació bajo pecado ni cometió ¿qué? Pecados. Entonces no, cuando el Señor fue a la cruz, no fue a hacer el pago por los pecados de él, sino por los de todos los que representaba, y de una vez limpió su conciencia porque es sangre divina, y al resucitar y al sentarse a la diestra del Padre, el sacerdocio de Melquisedec está vigente, por lo tanto puede interceder por mí constantemente delante del Padre, para que en este proceso de santidad el bebé no se muera, sino que crezca. En eso es que estamos hablando. Entonces, hay un premio, es ver al Señor. O sea, nosotros estaremos cara a cara en la eternidad con el Padre. ¿O no dice? He aquí la habitación de Dios con los hombres, Apocalipsis 21 y 22. Dios desciende en su gran trasteo y allí vamos a estar cara a cara, face to face, así como está el Señor Jesús. Entonces, pero el entrenamiento empieza aquí. Nosotros debemos entender, oiga pues, no será posible. Aquí tenemos que partir de la base que Dios nos dice a los nacidos de nuevo. Y si Dios lo dice, es porque es posible, porque para Dios no hay nada que imposible. Aquí no tenemos el creyente luchando a ver si llega a la santidad. No, perdóname, es que ya llegaste. Ahora, por haber llegado en Cristo Jesús, es que puedes vivir santo. Cuando teníamos el híbrido, por falta de renovación de entendimiento, vivíamos como los toros, de sol a sombra, ¿cierto? Entonces, aquí me está llamando a tener comunión con Dios sin interferencias. Y para eso, entonces el escritor a los Hebreos, sin ningún empacho, nos va a decir con sinceridad que para eso es necesario sacrificar ciertos gustos que tenemos, ciertas relaciones que cultivamos. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo es enfocarnos en el premio de tener comunión con Él, no solo ahora, sino eternamente. Y aquí está,
dicen que la paloma solo puede mirar a un lugar al mismo tiempo, no tiene la visión periférica. Eso, no puede mirar varias cosas al mismo tiempo. Jonás significa paloma, para que no se les olvide. Por eso es que Jonás era así como tan. Entonces, el asunto es que yo no debo poner los ojos en la relación dudosa o el negocio dudoso o el gusto dudoso que estoy dejando, sino que debo colocar mis ojos en el premio eterno que estoy conservando. Automáticamente todo ocupa su lugar. ¿Por qué? Porque las renuncias no son algo que yo pueda decir, no, es que es irrenunciable. Inmediatamente el escritor de los Hebreos me manda, ponga los ojos en ¿quién? Autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió tal contradicción y oprobio de pecadores y la misma cruz hasta derramar su sangre en su lucha contra el pecado, contra el sistema pecaminoso y contra todas sus ataduras. Quiero saber si me estoy haciendo entender en eso. Es vital que vuelvas a escuchar y vuelvas a escuchar y vuelvas a escuchar el asunto o leerlo. Entonces, ojo acá, porque podemos caer en ese espíritu religioso que Dios detesta. Y es que no estamos hablando de un proceso largo e inalcanzable y de un sufrimiento impresionante. No, la santidad que tenemos ha sido automática en Cristo Jesús cuando lo recibimos. Pero por la obediencia y por la comunión diaria con el Padre es que nosotros vamos a perfeccionar esa santidad hasta darle el lustre correcto. ¿Cuánto se demora? Entre más te demoras en renunciar, más te demoras en ver su santidad. Entre más te demoras en cambiar el asunto, en renunciar a esas cosas, si vamos a hablar en este momento por el lado de las obras de la carne, pues más lejana es, mejor dicho, la velocidad se la pone uno en esa área. Pero no dejamos de ser ni hijos ni hijas de quién. Estamos en crecimiento y es vital entenderlo. Temo ahí. Vamos a orar. Que hay mucho por desenrollar todavía. Padre, gracias por este tiempo especialísimo que tú apartas, Señor, para que juntos podamos renovar la mente. Te damos gracias porque, como dijimos al principio, sin tu Espíritu Santo a nosotros nos permitió ver esto, lo puede ver cualquiera. Porque es en tu gracia y no por la de uno, es en tu poder y no por el de uno, y es en tu inteligencia y no en la de uno. Por lo tanto, Señor, nos estás entregando este tesoro del reino para que podamos entregárselo también a otros. Y gracias también te damos porque este escritor a los Hebreos, explicándole estas cosas a aquellos, nos ha dado una gran luz a nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén. Amén y amén. Dios nos bendiga.